Hoy hemos declarado tu bondad, tu favor. Hoy hemos agradecido tu presencia, tu compañía, Señor. Y ahora, Padre, agradecemos tu palabra, que es luz, que es lumbrera, que es fortaleza, que es poder para cambiar, para ser transformados. Hoy, Señor, alabamos tu nombre por haber dejado esta palabra, Señor. Nosotros creemos en ella, nosotros creemos que desde Génesis hasta Apocalipsis tú has guardado esta palabra, Señor. Creemos que es tu voz hoy para nosotros. Y creemos, Señor, que solamente con el permiso de tu Santo Espíritu podemos indagar en ella y mirar, Señor, en lo profundo. Así que, Padre, háblanos, Señor, en esta mañana con la dirección de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, permite que más allá de mis palabras sean las tuyas y que más allá de la capacidad intelectual, Señor, mental, nuestro esfuerzo por entender, a veces sea tu Espíritu Santo el que nos convenza y nos enseñe y nos ayude a recordar lo que hoy vamos a aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme al libro de Santiago. Santiago capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12. Dice la palabra Santiago 3 del 1 al 12, dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos a hablar en esta mañana acerca del poder de la lengua. El poder de la lengua. Pero antes, quiero decir lo que no es, de lo que no voy a hablar. Porque cuando en algunas iglesias se enseña el poder de la lengua, se enseñan cosas que no son bíblicas y la gente está actuando de una manera incorrecta. Y yo quiero empezar por ahí, por lo que no es, a lo que la Biblia no se refiere con el poder que tiene la lengua. Hay algo que se llama la confesión positiva. Como les digo, esto no es bíblico, pero se practica en las iglesias.
La confesión positiva es la práctica de decir en voz alta lo que desea que pase con la esperanza de que Dios lo haga realidad. Es popular entre los seguidores del Evangelio de la Prosperidad, quienes afirman que las palabras tienen poder espiritual y que si decimos en voz alta las palabras correctas con la fe correcta, podemos obtener riquezas y salud, atar a Satanás y lograr cualquier cosa que queramos. Mis amados, yo hace muchos años creía en algo así. Y a algunos yo les he contado que yo era de los que iba a un supermercado, al Éxito, a algún lugar, y yo quería una lavadora, o quería un equipo de sonido, o quería una moto, o quería un carro. Uno le ponía la mano y declaraba, ¿no? Y en el nombre del Señor este carro va a ser para mí. Y yo reclamo esta lavadora para mi casa. Porque nos enseñaron que si usted lo declaraba con fe, eso iba a venir. Y eso no es bíblico. Eso es lo que es la confesión positiva, que no tiene que ver con la palabra de Dios, sino con la nueva era. La nueva era se nos metió a la iglesia. La nueva era enseña que usted que usted es dueño de su vida, de su futuro, que usted es un pequeño Dios y que por lo tanto usted de parte de Dios tiene la capacidad de declarar las cosas y las cosas se hacen. Que porque Dios hizo todo con la palabra. Dios dijo, hágase la luz y fue la luz, ¿cierto? Y por ahí nos enseñaron alguna vez que Dios le transmitió al hombre esa capacidad y ese poder cuando le dijo a Adán, Adán, ponle nombre a los animales, a las bestias. Y Adán le puso nombre. Y que entonces allí fue cuando se le transfirió ese poder y esa autoridad a Adán. Pero mis amados, eso no es bíblico. Al contrario, Satanás es el que está detrás de esa idea porque le dijo a Eva, es que tú puedes ser como Dios. Y se le enseña a la persona que como tiene autoridad y que Dios le dio autoridad, entonces usted en esa autoridad puede reprender y puede atar y puede declarar y puede pedir y lo que usted diga será hecho. Es que ni en la práctica, o sea, usted vaya y hágalo. Vaya y hágalo y diga, me voy a ganar la lotería, me voy a ganar la lotería y yo declaro que me gano la lotería. Y eso no funciona. Ojalá las cosas fueran así de sencillas, con solo hablarlas, con solo decirlas, con solo declararlas. Y algo también muy común en estos grupos es eso de atar a Satanás. Y Satanás te ato y te reprendo y zapatean, porque creen que con esas palabras Satanás va a venir y les va a decir, ay sí, vea, aquí estoy, amárreme, ya no lo molesto más. Tampoco es bíblico. Es más, la Biblia exhorta y dice que así actúan los falsos maestros. Los falsos profetas enseñan eso y mire cómo lo declara el apóstol Pedro, por ejemplo, en torno a la manera en que se enseñan y se practican esas cosas que no glorifican a Dios. Segunda de Pedro 2, del 10 al 11, dice el apóstol Pedro, hablando de los falsos maestros, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, primera cosa, los falsos maestros siguen es la carne, siguen el vientre, buscan es saciar todo lo material y quieren que la gente busque a Dios para saciar todo lo material. Y solo giran en torno a la carne. Andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Desprecian el hecho de que el que es Señor es Dios. Tú no eres Señor. Tú no puedes declarar, tú no puedes transformar las cosas. El que lo hace es Dios. Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran, pero es Él. Eso le pertenece a Él, no a nosotros. Desprecian el señorío de Dios. Atrevidos, mire lo que dice la palabra, eso es ser uno atrevido, eso es ser uno arrogante, orgulloso. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Potestades superiores, entiéndase demonios, entiéndase ángeles caídos. Y dice que no temen decir mal de las potestades, no temen maldecir a Satanás, a atar al uno y atar al otro. Si eso fuera así, tendríamos el permiso, pero mire qué sigue diciendo aquí la palabra. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, primero menciona a las potestades superiores, que son ángeles caídos, demonios, pero luego sí menciona a los que siguen a Dios, a los obedientes. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia que usted y que yo,
Los ángeles tienen más poder, más autoridad a nivel espiritual que usted y que yo. Y ellos, a pesar de que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas. ¿Contra quiénes? Contra las potestades superiores, contra los demonios. No pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Sino que, ¿qué? Judas nos dice cómo lo hacen. Judas 9, también en ese texto, Judas tiene un solo capítulo. Y en el versículo 9 habla acerca de los falsos maestros y sigue hablando de lo mismo. Es el mismo tema de Pedro, y aquí lo amplía un poco más cuando dice: pero cuando el arcángel Miguel, que es un ángel, contendía con el diablo, peleaba con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, y eso es todo un misterio, que cuando Moisés muere, los ángeles estaban peleando, los ángeles de Dios y los demonios pelearon por ese cuerpo. Y cuando estaban disputando por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, o sea, contra el diablo, sino que dijo: el Señor te reprenda. El único que reprende es el Señor. Usted y yo no. ¿A nosotros qué se nos pide? Que nos sujetemos bajo la poderosa mano de Dios, que resistamos al diablo. Resistirlo es muy diferente a proferir juicio de maldición o a reprenderlo. Resistirlo es caminar en santidad. Él no resiste a alguien que camina en santidad. Pero usted puede vivir, y así lo vemos, gente que vive como se le da la gana, pero se la pasa declarando. Y yo declaro, y yo no sé qué. Sí, pero ¿cómo vive? Puede declarar, puede pararse en las pestañas, pero el cristiano le da autoridad a Satanás cuando peca. Y si peca, no, puede declarar lo que quiera. Satanás tiene autoridad sobre esa persona porque le abrió puertas, le dio permiso. Así que, mis amados, hay que resistir al diablo, resistirlo, y él huirá de nosotros. Pero el proferir palabras, eso no es bíblico. No reprenda al diablo, sea obediente, camine en santidad, eso sí. Entonces eso no es de lo que voy a hablar, de ese falso poder de la lengua. Ay, no diga que está enfermo, no declare eso. Le dicen a uno, ¿sí o no? Ay, no declare que está mal, porque eso le viene, porque eso le pasa. Mis amados, en la Biblia hay los salmos. Coja un salmo. ¿Cómo era el salmista? ¿Qué dice David? Angustiado estoy, mis enemigos se han multiplicado, no siento que no puedo seguir viviendo más. Y lo decían y lo declaraban, ¿y qué? Porque ellos eran honestos delante de Dios y sabían que necesitaban ayuda de Dios. Pero no, esta gente dice: ay, no, y si le va a pedir algo a Dios, pida algo grande. No diga: Señor, dame una casita. Eso enseñan ellos, ¿no? Ay, Señor, dame una casita, dame un carrito. No le pida a Dios así, porque entonces Dios le da un carrito, entonces Dios le da una casita. Eso es mentira, mis amados. Ni para lo bueno ni para lo malo sirve. Ni para decir que usted se va a enfermar y no se ate con sus palabras, dice la gente. Esto lo conozco yo desde chiquito y sé que la gran mayoría de evangélicos hablan así. Ay, no se ate, ay, no lo ate. Eso no funciona, mis amados. El único que tiene esa autoridad es Dios. Usted no se preocupe por eso. Pero la lengua sí tiene poder en otro sentido, para hacer otras cosas. Y de eso sí quiero que hablemos hoy. De lo que la Biblia sí enseña, que la Biblia es peligrosísima. Como también es de gran bendición, edifica. Digámoslo así, dependiendo de quién la use. Dependiendo de quién la use. Usted con un cuchillo puede matar a alguien, pero también con un cuchillo hace un almuerzo muy delicioso. Lo mismo la lengua. Y lo que aquí Santiago nos va a enseñar es a usarla bien. Y saber que sí, es peligrosa, sí. Pero en otra dinámica, en otro ambiente. Miren. Encontré esta frase que engancha lo que aprendimos hace 8 días con lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué aprendimos hace 8 días? Que la fe sin obras es muerta. Que si yo no actúo de acuerdo a la fe, yo no tengo fe. Si yo digo creer en Dios, pero mis obras son diferentes a esa fe, entonces no tengo fe, no creo en Dios. Por lo tanto, y esto es fuerte, pero a una persona se le nota si tiene fe, si es un verdadero cristiano, por la forma en que habla.
Y eso no solo a este nivel evangélico cristiano espiritual. Cuando hacen una entrevista en una empresa, ¿qué hacen? Poner a la gente a hablar. Y le hacen preguntas comunes y corrientes, y su papá, y su mamá, y usted no sé qué. Y la persona va hablando y no se está dando cuenta que lo están analizando. Por cómo habla, cómo se expresa, qué cosas dice. A nivel espiritual es igualito. Dependiendo de cómo usted usa su boca, usted dice, esto es un cristiano. Este es un verdadero cristiano. ¿Cómo puede ser alguien cristiano que de 5 palabras que dice, 3 son groserías? ¿Es cristiano? Pues lo que vamos a aprender aquí parece que declara y muestra que esa fe que dice tener no es real. Que se la pasa mintiendo todo el tiempo, enredando. ¿Será un verdadero cristiano? Que se la pasa maldiciendo. Entra a la casa y ¡ay, maldita sea! ¡Ay! Y a los hijos curicagados y ojalá y nunca hubieran nacido. No está declarando, digamos, a ese nivel, como les dije yo ahora, pero sí está lanzando un mensaje al cerebro de esos hijos, o al cerebro de la familia, del hijo, del esposo, de la esposa. La mujer que le dice al marido, usted que no sirve para nada. Eso tiene poder. Eso tiene poder porque esas palabras llegan al cerebro de la persona. Los niños, curicagado, usted nunca aprende. Usted es un desobediente ahí, usted no sirve para nada. Eso está haciendo un daño. Eso está haciendo un daño en la mente, en el corazón de esa persona. Así que la frase que les traigo es, la autenticidad de la fe de una persona. La autenticidad de la fe de una persona. ¿Qué tan auténtica es esa fe? Inevitablemente se mostrará por su manera de hablar. Si nosotros hablamos de la forma en que Dios pide que hablemos, estamos demostrando que realmente tenemos fe, que hemos sido salvos. Pero si nuestra forma de hablar es contraria a la voluntad de Dios, sabemos que no hay una verdadera fe. Y como hablábamos hace 8 días, por las obras vamos a ser juzgados. Por la fe vamos a ser salvos, pero las obras nos van a juzgar. Al final de los tiempos nos van a llamar a juzgarnos por lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Pero dentro de esas obras están las palabras. Y mira lo que dice Jesús en Mateo 12, 36, 37. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado. ¿Recuerdan que aprendíamos qué significa justificado en ese otro contexto? Hay un justificado que es por la fe, pero hay un justificado que es por las obras. Es decir, este justificado en el griego significa demostración de algo. Las palabras justifican el sentido que demuestran si soy de Dios o no. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que el tema de las palabras no es cualquier cosa. Por eso Santiago toca el tema en 12 versículos y en otras partes de su carta habla acerca de la lengua y del peligro de la lengua. No solo Santiago, usted puede tomar los salmos, los proverbios e incluso mirar la historia y se va a dar cuenta que por haber hablado de cierta manera se generaron conflictos terribles y tremendos por usar la palabra. Bien, entremos ahora sí a Santiago. Ya lo hicimos la lectura inicial, Santiago 3 del 1 al 2. Hermanos míos, comienza diciendo, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El maestro va a recibir mayor condenación. ¿Qué significa eso? ¿Será que Santiago nos está desalentando para ser maestros de la palabra? ¿Qué es un maestro de la palabra? Un predicador. Alguien que le enseña a otra persona la palabra. Y en el tiempo de Jesús, el maestro era muy importante dentro de la cultura judía. Se dice que si a usted le secuestraran un papá y a su maestro, usted estaba en la obligación de primero liberar a su maestro antes que a su papá. Eso era como pensaban los judíos, porque su papá lo trajo a la vida, pero el maestro lo lleva a la vida eterna. Por lo tanto, ellos se sentían más responsables y tenían una autoridad mayor, veían una autoridad mayor sobre los maestros. Por eso a Jesús le decían rabí, le decían maestro. Y como eso trae en ese contexto, cierto nivel
de cierta distinción. Hay muchas personas que les gusta enseñar la palabra sin haber sido enviados, sin haberse preparado. Y ese es el peligro. No, dice, no se ponga usted a enseñar la Biblia si primero no ha sido enviado y si no se ha preparado, porque eso es lo que hacen los falsos maestros y los falsos apóstoles. Están enseñando un mensaje que no entienden, que no comprenden, que creen que es verdad, y lo que están haciendo es añadir mayor condenación. Cuando tú te pares frente a alguien a enseñarle la palabra de Dios, debes saber que es una gran responsabilidad. Yo puedo pecar en mi casa con mis hijos, echándoles ahí un cuento, un chisme, diciendo una mentira, y eso es pecado, pero yo puedo pecar más si estando parado aquí, delante de todos ustedes, enseño una falsedad y una mentira. Y el asunto es que para mí va a haber mayor condenación, es lo que está diciendo el apóstol. Por eso dice, no se hagan muchos de vosotros maestros. ¿Recuerdan que Timoteo dice que los neófitos no pueden ser pastores? Que la gente recién convertida no es bueno llamarla a ser pastores porque se enorgullecen de su posición y pecan. O sea que antes de uno ponerse a predicar la palabra del Señor, debe estar convencido de lo que va a enseñar, debe estar preparado, porque puede estar enseñando una mentira. Y usted creerla primero y luego enseñarla. Los falsos maestros no se consideran falsos maestros, ellos creen que están en la verdad. Pero esa razón de que no han estudiado, no se han preparado y no tienen una relación sana con la palabra de Dios. Así que comienza diciendo, bueno, maestros, tengan cuidado, porque el maestro llevará mayor condenación. Sigue diciendo, lo que Santiago quiere decir es que ningún creyente debe comenzar alguna forma de enseñanza de la palabra de Dios sin un sentido profundo de la seriedad de esta responsabilidad. Tener claro que hablar la palabra de Dios es una gran responsabilidad. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, preséntate como obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Usar la palabra bien es darle la interpretación correcta, es estudiarla correctamente, es haber tenido en cuenta los contextos. Lo hablábamos ayer en la casa del hermano Octavio, que aprovecho con el permiso de él para invitarlos los sábados. Nosotros estamos teniendo en la casa del hermano Octavio una escuela bíblica que queremos cultivar allí, y cuando no quepamos allí, esa fue la propuesta, nos vamos a venir para acá, para continuar la escuela acá, porque veíamos la necesidad que tenemos todos de prepararnos para predicar el evangelio, de no ir a enseñar alguna cosa. Y nos gusta porque en esas charlas, en esas clases que tenemos, cada uno da su opinión y dice y debate, y el otro le dice una cosa y el otro la otra, pero lo que intentamos siempre es llevarlo a la palabra de Dios. Bueno, ¿y la palabra de Dios qué dice? Y eso genera una oportunidad maravillosa para uno salir de muchas dudas o para afirmar muchas verdades. Queremos prepararnos mejor para cumplir esta responsabilidad. Los sábados a las 5 de la tarde nos estamos encontrando en la casa del hermano Octavio. Y como les decimos, de ahí ya, si Dios lo permite, una vez que engordemos allí, que tengamos grupitos, nos vamos a venir para acá los sábados, también yo creo a las 5 de la tarde, y vamos a hacer crecer nuestra escuela. En las predicaciones usted solo me escucha hablar a mí. Y eso está bien, pero es mejor cuando yo puedo preguntar, cuando yo puedo opinar, cuando yo puedo sacar a flote muchas cosas que no estoy entendiendo, o que uno que a veces cree que se las sabe todas, uno no se las sabe todas, y llega alguien más humilde, más sencillo, y le puede estar enseñando a uno algo tremendo de la palabra de Dios. Y ahí entre todos aprendemos. Bien, sigamos. Santiago 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos hemos ofendido con nuestras palabras. Todos. Y resulta que la lengua demuestra que es muy fácil, es el pecado más fácil de llevar a cabo. Mire, hay pecados que para poderlos llevar a cabo usted necesita tiempo, plata, a otra persona, muchas cosas. Pero para pecar con la lengua
Eso está ahí, eso es de papaya, o sea, eso es breve. Es muy fácil. No hay que gastar plata, no hay que, Señor. A veces sin querer. A veces sin querer. La idea es que una persona que no ofende en palabra da prueba de un corazón puro y maduro, que es la fuente de un hablar correcto. Ahora, esa perfección ninguno de nosotros la va a alcanzar aquí en la tierra. Pero quien está camino en esa perfección está siempre pensando en no ofender con sus palabras. El que tiene la fe correcta siempre está pensando antes de hablar. Recuerdan que lo aprendíamos también en Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Capaz también de refrenar todo el cuerpo, dice. Mire, si usted no es capaz de refrenar su lengua, le pica con ganas de contar un chisme, pues no espere ser capaz de refrenar otras áreas de nuestra vida que también son fuertes y difíciles y que nos tientan grandemente. Pero quien ha aprendido a quedarse callado cuando tiene que quedarse callado o a hablar cuando tiene que hablar con sabiduría, esa persona tiene la capacidad también de refrenar todo el cuerpo. Por eso decíamos que si usted quiere conocer a alguien, escúchelo, déjelo hablar. Porque de acuerdo a cómo habla y lo que dice, usted casi que calcula, dimensiona la capacidad de maldad que pueda llegar a tener esa persona. Pero una persona que se mide en sus palabras y que está pensando en no herir, en no fallar, en no ofender a Dios, está también luchando por no pecar en otras áreas. Eso es lo que está queriendo decir aquí Santiago. Sigue diciendo en el versículo 3 al 5, la primera parte del 5 dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. En la metáfora del caballo, en la boca, ahí encima de la lengua, le ponen un freno. Y ese animal tan grandote lo puede usted dominar con una cosita que le ponen en la boca. Y esa cosita que está en la boca genera que su cabeza responda a ciertos movimientos y luego todo su cuerpo. Es como que de la boca se pasa a la cabeza y luego a la obediencia de todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Los barcos inmensos tienen apenas una aletica allí y dice que esa aletica es la que permite que uno gobierne la dirección del barco. Está hablando de otra metáfora, pero diciendo lo mismo. Nuestra lengua, que es pequeñita, hace que nosotros tomemos o una u otra dirección, o llevemos a que otra persona tome también una u otra dirección. La lengua hace que todo su ser, que todo su cuerpo tome cierta dirección, cierto camino. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Ustedes saben cuántos asesinatos han ocurrido por un chisme, por una palabra maldicha. ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos suicidios? ¿Cuántos jóvenes echados a perder por una palabra maldicha? Y aunque esa es muy chiquitica, qué poderosa que es. Por eso el tema de hoy, el poder de la lengua. Qué cosa tan tenaz es nuestra lengua. Sigue diciendo: como el freno en la boca de los caballos y el timón de un barco, la lengua tiene poder para controlar el resto de nosotros. La lengua tiene el poder de controlar el resto de nosotros. Para ser útiles para Dios, necesitaremos controlar nuestra lengua. Y con esto todo lo demás estará en sumisión a Él. Para que el caballo obedezca las órdenes del que lo monta, usan el freno. Para que el barco sea útil a la dirección a través de la cual quiere el capitán llevar el barco, usa el timón. Para que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida y sirvas al Señor correctamente, debes tener cuidado con tu lengua. No puedes ser útil a Dios si primero
no usas bien tu lengua. No esperes que Dios te use grandemente cuando de repente en lo más mínimo que es lo que decimos y hablamos no somos capaces de controlarnos. La lengua se jacta de grandes cosas. Cada vez que de cualquier manera que la lengua se jacta, ¿qué es jactarse? Es enorgullecerse, es empoderarse, es tomar lugar por encima de otros, es pasar por encima de otros. Cada vez que la lengua hace eso, deja una estela de destrucción. ¿Cuándo es que tú le dices a alguien que es un bobo, que es un tonto y que no sirve para nada? Cuando tú te crees más que esa persona. Cuando tú quieres humillarla, cuando tú quieres hacerla sentir mal, tú te jactas, tu lengua, ¿sí o no? ¿Conoce usted gente creída con la lengua? Gente chicanera. Oye, es que yo, y es que yo, y es que yo. Y yo hice, y yo compré, y yo... Se está jactando. Y usando solamente la lengua para jactarse. Delante de los hombres y delante de Dios. Cuando eso ocurre hay destrucción. Arruina a otros. Destruye iglesias. Iglesias que se han acabado por un chisme. ¿Se acuerdan? Ustedes me comentaban de esa señora que tenían ustedes en un grupo y se inventó un chisme y acabó con ese grupo. Familias enteras se han acabado por un chisme, por una conversación, por unas palabras. Matrimonios, relaciones personales. Puede incluso conducir al asesinato y a la guerra. La otra vez, hace muchos años, una mujer llamada Jezabel, esposa del rey Acab, rey de Israel, queriendo su esposo Acab comprar una viña que no le querían vender, le hizo pataleta a su esposa y ella dijo, espere, yo le consigo esa viña. ¿Y qué hizo ella? Se inventó un chisme contra Nabot, el dueño de esa viña. Se consiguió 3 personas que dijeran que Nabot había blasfemado. Y en un juicio que le hicieron, esas 3 personas salieron a decir, sí, yo lo vi, él blasfemó, yo lo escuché. ¿Qué hicieron? Cogieron piedras y lo mataron. De esa manera se apoderó Acab de una viña. ¿Qué usaron? La lengua. Solamente. ¿Acaso a Jesús no lo crucificaron por testimonios falsos? ¿No fue la lengua? ¿Acaso al primer mártir que tuvo la iglesia primitiva, Esteban, no lo mataron también porque dijeron que blasfemaba? Mis amados, la lengua produce muertes, destrucción, guerras. ¿No ha visto usted cuando un presidente dice una cosa contra otro? Se arma con solo usar la lengua. Y puede que usted no sea presidente, sí, pero usted tiene hijos, tiene esposa, tiene esposos, tiene amigos, tiene familia, tiene una iglesia. Y si usted no cuida lo que dice, puede generar terribles cosas. Sigamos, Santiago 3, versículo 5, segunda parte hasta el 6, dice, he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuán grande bosque, ¿sí o no? Los bosques se incendian porque alguien por allá tiró una colilla de cigarrillo, hicieron una fogata y dejaron por ahí prendido un palito, un vidrio, y el sol calentó como una lupa, ¿sí o no? Y prendió fuego. Y saben, el fuego es algo que no se para. Él se multiplica. ¿El agua se multiplica? No, el agua es agua. Pero el fuego siempre crece, devora, él no se sacia. Él empieza chiquito y en la medida que tenga árboles y oxígeno, él va a crecer y va a arrasar con todo. A veces uno dice, pero es una mentirita. Ay, pero por esa bobada. Mis amados, una cosita chiquita que usted suelte, usted no sabe a dónde va a parar eso. Y yo creo que usted puede revisar su propia vida y darse cuenta. Yo dije, yo hablé, yo recuerdo que en tal ocasión dije tal cosa y qué generó eso. O puedes recordar el dolor que te causaron cuando alguien te dijo algo que hasta el día de hoy quizás no has podido superar. La forma en que te lo dijo, cómo te lo dijo. Y ahí nos damos cuenta que cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua
es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. 4 cositas que describen estos versículos acerca de la lengua. Un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, es inflamada por el infierno. Primero, un mundo de maldad. La lengua es un mundo de maldad. ¿Por qué? Tiene una potencialidad de largo alcance para provocar desastres y destrucción. Por eso es un mundo de maldad. Porque tiene la capacidad de producir desastres y destrucción. ¿Qué más dice? Contamina todo el cuerpo. Una lengua impura e inmunda mancha a toda la persona. ¿Cómo lo dijo Jesús? No es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. O sea que cuando tú hablas mal, te expresas mal, eres vulgar, eres grosero, cuentas chistes obscenos, tratas mal a las personas, tú te estás contaminando a ti mismo. No solo, estás haciéndole daño a los demás, que es lo que sigue, pero te estás dañando a ti mismo. El primero que va a sufrir el daño de lo que dice es la persona que lo dice. Por eso Proverbios dice que en el poder de la lengua está el bien y el mal. Pero ojo, no es como lo dijimos ahora, para declarar y no sé qué, no. Es que yo puedo hablar cosas de las cuales que después me van a pasar la cuenta de cobro. Recuerdo hace unos años haber estado viviendo una situación muy compleja en mi familia. Y lo que uno hace cuando está en medio de esas situaciones es hablar, decir cosas hirientes muchas veces. Y descubrí, esto no está en la Biblia, o si está, no sé, es mi opinión, por eso hago aquí en paréntesis. Pero ¿qué creo yo? ¿Qué sentí yo espiritualmente? Que esas palabras que yo lancé quedaron ahí en la atmósfera. Yo las sentía así densas. Alguna vez, y investigué pensando si era verdad, pero alguna vez leí que las ondas sonoras nunca mueren. Y que si existiera un aparato que las pudiera recuperar, podríamos recuperar el sonido de todas las voces humanas a lo largo de toda la historia, porque ellas siguen por ahí. Pero investigué y parece que no es tan así. Las ondas sonoras chocan con objetos sólidos y van perdiendo fuerza, se convierten en calor, hacen vibrar cosas, pero ellas golpeando y golpeando mueren. Pero como que espiritualmente no, mis amados. Como que las cosas que usted dice, ¿cierto? Maldita sea, yo no me aguanto más esta casa, yo me quiero ir, yo no soporto. Está dañando la mente de la gente que está escuchando eso y su propia vida. Está afectando el ambiente en su hogar. Y recuerdo al Señor decirme, aún el necio cuando calla es tenido por justo. Que uno muchas veces quiere decir y expresarse y decirle a la otra persona cómo se está sintiendo. Y eso es bueno, pero ojo, también aprendí que no todo se dice, pero sí todo se ora. Hay cosas que tú no tienes por qué decir, no es el momento, pero sí ora por eso. Los psicólogos enseñan, hable, diga, desahóguese. No, espere. Eso lo dicen los psicólogos. Enseñan que si usted dice va a descansar. Puede que usted descanse, pero el que escucha eso va a quedar envenenado. Quizás esa persona no está en condiciones de escuchar lo que usted está diciendo. De repente es mejor orar primero. Señor, yo siento esto, tengo rabia por esto. No le vomite a la otra persona eso. Eso puede ser contraproducente. Háblelo con Dios. Y si Dios le da el tiempo, la ocasión y la sabiduría para hablarlo, hágalo, pero asegúrese de que sea Dios. Para que después de hablar haya edificación. Porque pues dice la palabra que nuestras palabras deben ser sazonadas. Para la necesaria edificación también dice. Nosotros edificamos o destruimos con nuestras palabras. Así que cuando estemos en esas situaciones,
es mejor no hablar, es primero mejor orar. A veces no aguantamos y esperamos, no, espera que llegue, espera que me va a oír, le voy a decir cuántas son tantas, ¿sí o no? O la gente que dice, es que si hay algo que a mí me caracteriza es la franqueza, yo sí le voy diciendo a la gente lo que es, y lo consideran bueno, porque son francos. La franqueza es buena, pero la prudencia, ¿dónde queda? La sabiduría. A veces es mejor quedarse uno callado y esperar, desahogarse con Dios y no con las personas. Cuando yo comencé a actuar de esa manera, mi casa cambió. Yo mismo cambié, porque yo mismo me envenenaba. Dice la palabra que la amargura me daña a mí y daña a los que están conmigo. Entonces, cuando yo hablo con amargura, yo estoy dañando a los demás también. La amargura, el ajenjo se conoce por ser amargo. Y el ajenjo, donde crece ajenjo, la raíz del ajenjo no deja crecer nada más. Donde siembran ajenjo solo sirve para ajenjo. Por eso dice la Biblia que creciendo alguna raíz de amargura estorbe a otros. Como el ajenjo. La raíz del ajenjo no estorba a que otros crezcan. La amargura tuya va a traer problemas a tu casa. Cuando tengamos problemas con nuestro esposo, nuestra esposa y nuestros hijos, debemos tener mucho cuidado de cómo usamos la boca. ¿Qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir? Y aunque estés con ganas de desquitarte, porque es que uno siente unas ganas. Uno espera la oportunidad de poderlas decir. Pero aprendíamos empezando el culto que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que quizás tú queriendo hacer bonito, no siguiendo la voluntad de Dios, destruyas. Por lo tanto, si tú quieres edificar tu casa, hazlo con la sabiduría que da el Señor, porque el Señor ayuda a edificar. Satanás ayuda a destruir. Y para allá vamos. Inflama la rueda de la creación. ¿Qué significa eso? Que afecta a todo sobre lo que tenemos influencia. Afecta a todo sobre lo que tenemos influencia y a todos los afecta. Lo que yo les decía ahora. Inflama la rueda de la creación. Prende candela. Hace una atmósfera terrible. Cuando hay una persona amorosa, cuando hay una persona que habla bien, alguna vez aprendía que imaginémonos un campo sembrado con odio, con resentimiento y amargura. Un campo, su tierra, su corazón. ¿Qué puede producir un campo de amargura, de odio, de enojo, de resentimiento? ¿A qué huele ese campo? ¿Qué fruto produce y cómo será comerlo? ¿Cómo es el cielo encima de un campo de amargura, de un campo de odio, de rencor? Nadie quiere estar ahí. Pero ¿cómo es un campo sembrado con amor? ¿A qué huele un campo de amor? ¿Cómo será el fruto del amor? Y cuando tú hablas, nutres a tu casa y a tu familia o de un ambiente de odio y de rencor. Y por eso la gente dice, no, yo en mi casa ahorita no quiero ir. ¡Qué pereza! Yo no quiero ir. Usted no ha entrado en casas donde uno dice, oye, yo no quiero ir ya. ¡Qué ambiente tan pesado! Pero hay lugares en donde uno siente rico. Y eso se construye con el lenguaje, con la forma en que las personas se tratan, se hablan. Entonces afecta a la rueda, afecta a tu alrededor, la forma en que tú hablas. Y la última, que es la peor, ¿sí o no? Es inflamada por el infierno. ¿Quién es el que está ahí detrás de usted echándole leña? Satanás diciendo, eso, dígale, aproveche, le dio papaya. Mire cómo lo hizo sentir, mire cómo lo está haciendo, mire no sé cómo. Y ahí está Satanás queriendo que usted bote ese veneno. Hable y vomite todas esas cosas que tiene. Satanás está detrás de eso. Es instrumento de Satanás cumpliendo su propósito de corromper, contaminar y destruir. Con las palabras, mis hermanos, con las solas palabras, Satanás puede acabar con lo que sea. Y si tú prestas tu boca para eso, para el juicio, para el desquite, para el chisme, para la mentira, estás dando a Satanás
No te estás humillando bajo la poderosa mano de Dios y no estás resistiendo al diablo, que esa sí es la guerra espiritual, sino que le estás dando rienda suelta a algo que sabes. Y sabe que el Espíritu Santo está dentro de uno que le dice, no diga eso, cuidado, no vaya a decir eso, quédese callado, espere. Pero es tanta la rabia, es tanta la ira, y Satanás echándole leña al fuego que usted termina diciendo lo que no podía decir. Después de que usted dijo lo que no podía decir, recoja pues esas palabras. Vaya, dígale a la persona, no, espere, es que eso no era lo que yo quería decir. Pero ya lo digo, ¿sí o no? Trate de recoger esas ondas. Yo me las imagino por ahí golpeando por toda la casa. Trate de meterlas en un balde, taparlas. Qué difícil. Qué difícil es. Pero ¿sabe que sí se puede? Cuando usted, el cultivo del que yo le hablé, está sembrado de odio, resentimiento, de maldad y todo eso, usted agarra y tumba eso y empieza a sembrar amor. Eso produce. No os engañéis. Todo lo que el hombre sembra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si tú quieres un hogar feliz, siembra con tus palabras, siembra. Siembra afirmación, siembra amor, siembra paz, siembra perdón, siembra entendimiento. Y eso vas a cosechar. Pero ¿quieres un hogar bien maluco? Pues sigue maldiciendo. Sigue llegando a tumbar puertas. Sigue gritando groserías. Porque eso mismo vas a tener que comer. Creo que hay un versículo, un proverbio que dice así. De la lengua se llena el vientre. Proverbios 18. Proverbios 18. Tremendo. Tú te terminas comiendo lo que sembraste con tus palabras. Una vez una señora ofendida porque su esposo no pelechaba en ningún negocio, creo que también les he contado la historia, y un día el señor invitó a un pastor a un nuevo negocio y el pastor fue, y el pastor veía el esfuerzo de este señor por sacar adelante su familia y sus trabajos, pero su esposa siempre le reprochaba, siempre. Y ese día dio la casualidad de que junto con el pastor fue la esposa del señor. Y llegaron y miraron el local y lo que la mujer dijo fue, ¿y ese cuadro tan feo? Ese cuadro está muy feo, eso quita eso de ahí. Cuando el pastor entendió que el problema del hombre no era que fuera mal negociante, sino que tenía una esposa que no le sabía hablar, le tocó hablar con la esposa y decirle, ¿sabe qué? La culpable del fracaso de su esposo es usted, mi señor. Porque usted no le habla con sabiduría. Eva significa dadora de vida. Eva. Y también se deriva de la palabra Eva, palabra. En hebreo, Eva es palabra. Entonces, si usted junta eso, tiene dadora de vida con sus palabras. La mujer. ¿Por qué cree que la mujer habla 7,000 palabras y el hombre apenas 2,000? Mujeres, ustedes pueden hacer de ese hombre que no sirve para nada un superhombre. Apóyelo. Dígale, tú puedes, tú eres capaz. Me siento orgullosa de ti. ¿Sabe qué? ¿Cómo se siente uno de hombre cuando una mujer le dice que se siente orgullosa de uno? ¡Ay, papá! Ya, usted le puede mentar la madre a cualquier persona. Puede decirle bobo, puede decirle, y usted... Pero que su esposa, que la mujer que usted ama le diga bobo o no sirve para nada. Ay, hermanos, no nos recoge nadie. Eso nos pega durísimo. Pero una mujer, ¿qué dice la Biblia? La mujer sabia edifica su casa. Ya, empezando con esto. Ya. Tú puedes, amor. Yo te apoyo. Estamos pasando por una situación difícil, pero cuentas conmigo. Ay, papá, uno dice lo que sea. Vengas el que se venga, que yo lo levanto. ¿Sí? Por esas palabras. Esas palabras son muy poderosas. Lo mismo con los hijos, mujeres y papás también. Cuando afirmamos a nuestros hijos, cuando les hablamos con sabiduría. Ya ahí para ir terminando, sigue diciendo Santiago del 7 al 8, porque toda naturaleza
de bestias y de aves y de reptiles y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Han domado, ¿sí o no? Han domado, ¿cómo es que llaman esas ballenas? Que terminó comiendo una ballena una muchacha, ¿sí o no? Hace poco. ¿No vieron la noticia? En una piscina esa en Miami, no sé dónde, donde salen los delfines, también había una orca, creo que es una orca. Y ahí le falló la vuelta y la mató. Pero doman leones, doman tigres, doman suegras. Eso ya es otro nivel. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre. O sea, todos nosotros tenemos un problema, la lengua. Todos. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Lleno de veneno mortal. La buena noticia es que, aunque ningún hombre la puede domar, el Espíritu Santo que habita en el hombre sí nos puede ayudar a domar la lengua. Usted solo no. Dios sí. Lo que quiere decir Santiago en estos dos versículos es sencillamente que la lengua humana es incontrolable e indomable por naturaleza. Es rebelde, irresponsable, irrefrenable y salvaje. Por eso es que a usted le cuesta tanto y a mí controlarla. Naturalmente ella es así. Con ella, dice Santiago 9 al 12 para terminar, con ella bendecimos al Dios y Padre. Señor, y gloria a tu nombre, bendito sea. Y con ella maldecimos a los hombres. Y güey, tantas. Mal para no sé qué. Con la misma lengua. Con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Usted no solamente no puede irrespetar a su hermano, que es hijo de Dios y que tiene el Espíritu Santo, sino a cualquier ser humano, porque cualquier ser humano está hecho a la semejanza de Dios. Cualquier ser humano, aunque no sea creyente, Dios le dio una honra. Ellos son creados por Dios. Por eso usted no, ni cristianos ni a no cristianos, usted puede maltratar con sus palabras. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Entre nosotros, no, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Cualquier persona con la lógica más simple dice, no, yo abro la llave de mi casa y siempre sale agua dulce. Unos días sale y otros no. Pero ¿cómo es la boca de un cristiano que no permite que el Espíritu Santo lo controle? Bendice y glorifica a Dios. Pero qué boquita, ¿sí o no? Como dicen por ahí, donde la muerda, muere. Y dice la posesión, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Está diciendo, por sus frutos los conoceréis, por su forma de hablar los conoceréis. Si es una persona que definitivamente no puede controlar su lengua, no es un creyente. No tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque la higuera no produce aceitunas y la vid no produce higos. Y los cristianos producen vida con sus palabras. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ahí terminamos. No sin antes dejarlos con este último versículo con el que quiero que oremos hoy. El Salmo 141:3. Que usted se lo puede llevar en su mente, memorizarlo, escribirlo, mantenerlo allí cuando usted esté a punto de embarrarla con su lengua y decir lo que no puede decir. Acuérdese del Salmo 141:3 que dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Como si el Señor llegara y le pusiera un candado aquí. Señor, ayúdame cuando estoy que peco con mi boca. Pon guarda, pon centinelas, pon un ejército en mi boca para que yo no peque cuando hable.
Haz que se cierre. Acuérdese de ese otro texto en Proverbios. Aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Es mejor callar muchas veces. En octavo tenía yo una profesora llamada Berta, de biología, del libro Investiguemos, el Investiguemos de octavo. Y aprendí mucho a esa profesora, era mi materia preferida en octavo, pero lo que más me marcó de esa profesora fue que esta frase, ella nos enseñaba, cuando uno no tiene nada bueno que decir, mejor se queda callado. Cuando uno no tiene nada bueno que decir, mejor se queda callado. Y ese es un ejercicio que Santiago nos pide que hagamos. Todos seamos prontos para oír, pero lentos para hablar. Pensémoslo 1 y 2 veces o 3 veces antes de hablar. Calculemos si lo que vamos a decir edifica o daña. Piensa si con lo que vas a decir te vas a desquitar. ¿Quieres desquitarte? Recuerda que la venganza le pertenece a Dios. Dios es el único que se puede vengar. No te vengues tú y menos con tus palabras, porque el único que va a llevar del bulto eres tú. Vas a afectar a los demás, pero finalmente el que más va a llevar del bulto eres tú. Te vas a tener que comer eso. Más adelante te lo vas a tener que comer. Y te digo algo, si hoy estás pasando algo maluco en tu vida es porque te estás comiendo lo que sembraste en el pasado. Porque la palabra es clara. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Todo. Si hoy sabes que tienes un cultivo lleno de maldad, de venganza, de ira y de enojo, córtalo. Sí, mientras tanto te va a tocar comer lo que sembraste, pero empieza a sembrar amor, porque dentro de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, ¿qué vas a comer? Amor. Lo que empieces a sembrar hoy. Es como la buena noticia. Si el campo que tienes a tu alrededor está paila, decide no cultivarlo más, no echarle más semilla. Para y coge un machete y comienza a tumbarla. Y esfuérzate por sembrar lo bueno, para que en un tiempo más adelante, quizás no ahora, porque como cristianos y como seres humanos todo lo queremos ya. No. Te va a tocar comerte lo que sembraste. Si el ambiente en tu casa es maluco, pues te va a tocar aguantar hasta que tu siembra nueva dé fruto, entonces cambie. Y te guste ir a tu casa y el ambiente en tu hogar sea maravilloso y la forma en que te hablan y tú hablas es buena. Pero hazlo hoy, empieza hoy a trabajar en eso. Pongámonos de pie para orar.